Al principio pensaba que la transformación digital pasaba mucho por la tecnología. Después de todo este tiempo y varias olas diferentes de tecnología, me he dado cuenta de que la transformación pasa por las personas, que conforman las operaciones y hacen que las empresas funcionen, ganen dinero. Ahora está un poquito en auge, ¿no? Todo el tema, como decías, de la IA generativa. Parece que si no implementas la IA te quedas atrás. Antes de que una empresa se plantee la implementación de la IA en su negocio, ¿qué conversación debería tener? ¿Qué pasa si yo implemento un sistema de IA y el sistema dice que el jefe no tiene la razón? Las conversaciones que se tienen que llevar antes son conversaciones de proceso, son conversaciones operativas y no de tecnología. Si para ti tuviera que llevar un proceso perfecto de transformación digital, de implementación de inteligencia artificial... Primero hablar con la gente que está trabajando en la operativa y preguntarles qué proceso creéis vosotros que podéis transformar o que podríamos agilizar. Una de las grandes disrupciones de la inteligencia artificial generativa es que pone al alcance de muchas personas o de todos una tecnología que te empodera mucho. El problema de empresas que no adopten la inteligencia artificial generativa es que van a encontrar con players más pequeños que han conseguido llegar a las mismas capacidades que una persona. ¿Qué opinas sobre el mito de que la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo a todos? Hace 20 años, decir en tu currículum que sabías paquete Office, wow, ya no es un valor. Te da por sentado que todo el mundo sabe mandar un correo electrónico. Con la IA pasará igual. Se quedarán sin trabajo personas que no hayan adoptado la IA o cualquier otra tecnología como forma natural de trabajar. Muy buenas, bienvenidos a un episodio más del podcast de Smartlog. Hoy en un episodio en el que no vamos a hablar solamente de logística y intralogística, sino que tenemos aquí a Diego Morales, experto con más de 17 años de experiencia en transformación digital, implementación de proyectos de inteligencia artificial, gestión del dato, actualmente trabajando en Turing, consultoría que se dedica a esta implementación de estrategias de inteligencia artificial. Y antes de ir un poquito al pasado, de cuál ha sido la trayectoria, Diego, sí que me gustaría que nos contaras, también que hablábamos aquí ahora, ¿qué has aprendido en estos 17 años o qué pensabas que era importante al comienzo de empezar a liderar este tipo de transformaciones y qué has aprendido después de estos 17 años? Al principio pensaba que la transformación digital pasaba mucho por la tecnología, ¿no? Entonces, si tenías una buena tecnología, pues ibas a abordar mejores proyectos o mejor la transformación digital. Y después de todo este tiempo y varias olas diferentes de tecnología, ¿no? Olas tecnológicas, me he dado cuenta de que la transformación pasa por las personas, ¿no? Y parece un tópico, pero pasa por las personas, porque son las personas las que diseñan los procesos, ¿no? que conforman las operaciones, que hacen que las empresas pues, funcionen, ganen dinero, ¿no? Entonces, realmente la transformación pasa y debe pasar siempre por las personas. Y en Turing Challenge trabajáis con empresas muy grandes, de más de 5.000 empleados, vamos a decir megacorporaciones. Uh-huh. Entiendo que también has trabajado en algún momento con pymes. ¿Cuál es la diferencia entre esa transformación de una pyme y de una megacorporación? Bueno, es sorprendente porque uno tiende a pensar que sí hay muchas diferencias, que las hay, ¿no? Hay muchas diferencias en cuanto al tamaño, a la escalabilidad de los proyectos, de los productos y servicios que la empresa grande vende. Pues evidentemente también hay una diferencia entre los presupuestos que puede tener una compañía grande y una que tiene presupuesto de una compañía más pequeña, y también el conocimiento, porque normalmente al ser una compañía más grande es más especializada y las personas que trabajan ahí pues tienen un nivel de conocimiento tecnológico mayor. Y por contra, creo que hay muchas similitudes. Es decir, tanto una empresa pequeña como una empresa grande se enfrentan a los problemas que he descrito antes, ¿no? Son problemas de procesos o problemas operativos. Y al final son personas. Es decir, al final somos personas los que trabajamos en una startup y también somos personas los que trabajamos en una multinacional. Con lo cual, hay diferencias, pero hay sorprendentes similitudes. Y por entender también un poquito ¿no? la trayectoria, has trabajado en Orange, actualmente también docente en EAE. Cuéntanos un poco de dónde vienes, qué has trabajado. Mira, he estado mucho tiempo en tecnología, como tú dices, más de 17 años. Llevo 20 años en el mundo, vamos a decir, corporativo ventas, y los últimos 17 más en tecnología. Entré a un partner de Xerox. Ahí me metí en el mundo documental, vamos a decir, y luego a otra compañía que se llama Ion Mountain, que es una multinacional de custodia documental y de gestión documental. Entonces ya ahí me metí en el dato, ¿no? Y he pasado por diferentes empresas generalmente vinculado al dato. Entonces, creo que he aprendido la importancia del dato desde muy temprano, y cómo se deben tratar los datos, cómo se deben custodiar los datos, cómo se deben tratar desde el punto de vista de la protección de ese dato, ¿no? De la confidencialidad también. Y en estos últimos 5 años que estoy metido más en temas de inteligencia artificial, en la parte de productificación del dato, ¿no? Cómo podemos sacar un rendimiento a esos datos. ¿No? Sí, sacarle jugo a esos datos, ¿no? Para incrementar mi volumen de negocio, tomar decisiones, lo que sea.
Y esa parte más docente también que comentábamos, ¿hay alguna pregunta que te hagan los alumnos que ninguna empresa se está haciendo y que tú valores o que creas que es interesante? Eh, a veces sí, me preguntan, por ejemplo, cómo enfrentarse a la situación de que ellos, es generalmente gente joven, aunque como es un Sí, máster, también sí, hay gente sí. pues, que tiene una trayectoria de la empresa, pero se enfrentan normalmente voy a llamarle un problema, ¿no? O al reto de que ellos vienen con una iniciativa de datos o inteligencia artificial, de lo que sea, ¿no? Y la ponen sobre la mesa y quizás piensan, como yo pensaba hace mucho tiempo, que todo pasa por la tecnología, ¿no? Entonces, luego tienen muchos problemas para fundamentar hacia arriba, hacia su dirección, pues que un proyecto va a ser viable o que va a traer pues, un rendimiento a negocio, ¿vale? Sí. Y no siempre es así. Y ya entrando un poquito más al grano y yendo al proceso, cuando una empresa dice que se está digitalizando o que quiere transformarse digitalmente, ¿hay algo que tú veas que o ellas todavía no están viendo? Sí, muchas veces, en una gran mayoría, son empresas o las empresas no han tenido conversaciones Mm, sobre la mejora de los procesos. Es decir, al final va de tomar decisiones. mm, Entonces, escudan un poco que su operación va a mejorar con una nueva tecnología, pero no han tomado la consideración de comentar internamente, oye, vamos a tomar decisiones diferentes, vamos a tener una nueva tecnología que nos permita tomar una decisión diferente, ¿no? Y esa conversación muchas veces no se ha producido. mm. O sea, que a veces digamos que te parece que hay que hacer algo por hacerlo sin haber visto realmente qué proceso se puede mejorar, cómo se puede mejorar y que el usuario final no tome de la decisión de ver cómo mejorar ese proceso. Sí, hace 2 años y medio o algo así, trabajando en Orange Business, que es la pata tecnológica europea del grupo Orange, llegué a un concepto que es POC like a toy, ¿no? Que es un concepto que quizás no inventamos, o no lo Ujú. sé, pero llegamos a él con el equipo de preventa y venta en Orange Business, en el que nos venían clientes que querían hacer pues, unas POCs como un juguete, es decir, Mm. oye, yo quiero probar esta tecnología porque me gustaría ver, ¿no?, cómo funciona, porque mola, pero no tenía una base fundamental de negocio por detrás, ¿no? Entonces, al final, proyectos que hacías una medio POC y luego no Ya. salía adelante. Entiendo que también lo habrás visto mucho, ¿no? De que empieza un proyecto con muchas ganas, que parece que toda la empresa, todo el mundo se va a volcar con ese proyecto, van pasando las semanas, van pasando los meses y se va desinflando porque van viendo que a lo mejor no tenía tanto sentido o que no estaban tan motivados como parecían en un principio. Bueno, ahí estás enunciando el ownership. Es decir, también hay muchos problemas de ownership en las empresas, ¿no? ¿Quién es el departamento o quién es el owner de esta mejora de proceso, ¿no?, desde Claro. el punto de vista tecnológico? Esto suele pasar porque muchas veces la transformación digital viene desde arriba, ¿no? Mm. Lo comentábamos antes a modo de chascarrillo, que yo escuché una conversación con un CEO hace 2 años y medio, que me decía, oye, estoy viendo en LinkedIn muchos posts de inteligencia artificial y, oye, yo quiero 2 kilos de ella, ¿no? Y yo le dije, te voy a robar esa frase porque me encanta, ¿no? Y es justamente lo que pasa, que un CEO comunica a su dirección, a su comité Mm. directivo, que quiere 2 kilos de ella, ¿no? Entonces el CEO Importado, o el CDO o el AI manager toman esa responsabilidad o les cae esa claro. responsabilidad de meter 2 kilos de ella en la empresa. Entonces al final eso recae o redunda en tener POC like a toys porque son gente que no está convencida, quizá el CEO no está del todo convencido de Mm. esa necesidad, se lo traspasa a los equipos de producción, a la gente que está trabajando, a la que debería sacarle ese provecho, y Mm. esa gente no está convencida. Entonces, esa es la típica, ¿no?, pirámide en la cual desde arriba, ¿no?, waterfall, que desde arriba se toman decisiones que desde abajo quizás no estamos tan convencidos. Y ahí vosotros, ¿qué recomendáis hacer? Es decir, si para ti tuviera que llevar un proceso perfecto de transformación digital, de implementación de inteligencia artificial, ¿cuál debería ser un poco el proceso bueno dentro de una empresa? Creo que depende de la compañía. Las Mm. compañías grandes funcionan de una manera diferente que las compañías medianas y pequeñas. En una compañía grande, que es lo que estoy viendo ahora, quizás es intentar juntar el proceso top to bottom, ¿no?, el waterfall, con un proceso bottom Mm. to top, Mm. ¿no? En el que si
la compañía desde arriba define que la compañía quiere ser una compañía moderna y quiere tener procesos digitales, tal, lo baja como un objetivo, ¿no? Un objetivo de compañía. Pero también hay que tener la consideración de primero hablar, de hecho, yo es lo primero lo que haría, sería primero hablar con la gente que está trabajando en la operativa día a día y preguntarles qué proceso creéis que se puede mejorar. No hablemos de IA, no hablemos de digitalización, no hablemos de Enterprise Content Management, no hablemos de esto, hablemos de qué proceso creéis vosotros que podéis transformar o que podríamos agilizar, ¿no? Y en función de eso intentar encontrarnos en el medio. O sea, creo que sería pues, una aproximación quizás más sensata. Que no tiene por qué ser con IA, como tú decías, que luego puede haber diferentes tecnologías que solucionen ese problema, que puede ser la IA, puede ser una transformación digital, puede ser una buena gestión del dato, cualquier tipo de... Sí, y aquí te pongo ejemplos, ¿no? En Turing Challenge estamos viendo muchos clientes que nos llegan con este tipo de peticiones, ¿vale? Entonces, nos dicen, oye, ¿podemos meter aquí un ChatGPT o un Copilot, una IA generativa aquí en este proceso? Y creo que el valor que tiene Turing es cuestionar esto, ¿no? Y decirle al cliente, ¿necesitas un ChatGPT aquí o podemos resolver esto con otra tecnología, ¿no? Podría ser un RPA, podría ser una IA clásica, podría ser una IA predictiva, ¿no? Entonces, creo que parte de ese expertise, de ese know-how, viene de tener una experiencia ya de 10 años como compañía en la que venimos desde antes que existiese ChatGPT y la IA generativa, entonces ya veníamos trabajando con otra tecnología, vamos a decir, IA, pero de otra manera. Entonces, ya hemos visto ciertos proyectos que de forma nativa creo que se pueden solventar con IA clásica, ¿no? Y ahí, ¿hay algún ejemplo que me puedas poner de alguna empresa que a lo mejor ha ido a pediros consejo o a trabajar con vosotros después de haber implementado ya alguna otra solución y que digan, es que esto que hemos puesto no tiene sentido? Sí, pasa. De hecho, parte de los servicios que tiene Turing son servicios de, bueno, primero una parte de consultoría, también hay parte de producto, un poco de producto SaaS también, pero mucho de ellos es mantenimiento, ¿no? Hay otra línea de negocio que es la parte de mantenimiento. Y el mantenimiento no solamente es mantenimiento de soluciones que desarrollamos nosotros, sino que soluciones que heredamos de otros desarrolladores. Entonces, a veces tenemos que tratar con clientes a los cuales otro desarrollador, quizás una empresa un poco más joven, ha desarrollado algo con inteligencia artificial generativa y nosotros nos damos cuenta de que con una cosa de IA clásica pues lo podría solventar, ¿no? Entonces ahí el reto para nosotros, y es uno de mis retos personales, es cómo de una manera políticamente correcta tienes que decir a un cliente eso que te han hecho o que tú has hecho, quizás lo haríamos de una manera diferente, ¿no? O de una manera mucho más sencilla, ¿vale? Entonces ahí hay un reto que es netamente comercial, vamos a decir, ¿no? De tener que enfrentarte a la situación de decirle a un cliente lo que tú has hecho no está hecho de la manera quizás más apropiada. Y también porque todos lo entendamos, ¿cuál es la diferencia entre IA clásica y IA generativa? Bueno, la IA clásica al final no deja de ser Big Data estadística y la IA generativa es una derivación de la inteligencia artificial clásica en la que se permite al modelo, o una de las características de los modelos es generar contenido, ¿vale? Son dos aproximaciones diferentes. ¿Qué pasa? Que cuando tienes IA generativa es tan potente que te puede generar un contenido que puede ser muy verosímil. Pero para mí, que vengo del mundo del dato, para mí la IA clásica es en muchos casos mucho más fiable, porque al final habla de datos reales, de datos concretos, de datos que tú tienes históricos, ¿no? Y no tienes que encontrarte o no te encuentras con esa disyuntiva de tener alucinaciones. Porque al final es mejorar un modelo, hacerlo más fino, mejorar las fórmulas, cambiar una aproximación, pero no te encuentras con la alucinación tal como te encuentras en una IA generativa. Y ahora está un poquito en auge, ¿no? Todo el tema, como decías, de la IA generativa. Parece que si no implementas la IA te quedas atrás. En LinkedIn, en cualquier tipo de red social, en cualquier tipo de página de internet, parece que la IA. Antes de que una empresa, lo hemos ido comentando, pero antes de que una empresa se plantee la implementación de la IA en su negocio, ¿qué conversación debería tener en interno? ¿Qué pasa si yo implemento un sistema de IA y el sistema dice que el jefe no tiene la razón? ¿Qué hacemos? ¿No? Entonces,
Lo que quiero decir con esto es que las conversaciones que se tienen que llevar antes son conversaciones de proceso, son conversaciones de negocio, son conversaciones operativas y no de tecnología. Porque la IA muchas veces lo que te dice es, te dice lo que hay, ¿no? Y aquí me voy a la IA generativa de nuevo. La IA generativa, todos lo hemos sentido. Le preguntas algo a Copilot y te responde que sí, que muy bien, que tú le has planteado lo mejor. Pero la IA clásica no es así. La IA clásica te dice directamente, estás equivocado, o esta asunción que tú estás haciendo está equivocada. Entonces la conversación para mí sería, ¿qué pasa si yo hago una implementación de algún servicio con inteligencia artificial, un servicio interno, y el resultado de ese análisis dice que nuestro jefe no tiene la razón? ¿Cómo nos planteamos esto, ¿no? Entonces yo creo que esas son las conversaciones que tenemos que tener antes de IA o cualquier otra tecnología. Pasa igual con los CRMs, ¿no? Los equipos comerciales, pues muchas veces te dicen, no, tienes que rellenar estos datos porque pasa esto, y si vendes esto va a pasar esto otro por el pipeline. Vale, pero imagínate, el comercial llega, hace todo eso y resulta que el director comercial o el sales manager no tenía razón. Claro. Y eso también pasa, ¿no? Que tenemos que enfrentarnos a estas realidades, ¿no? Y no todas las empresas tienen la cintura para enfrentarse a estas realidades. Y hay proyectos que fallan por esto, ¿no? Veo una realidad, no me gusta, la escondo. Claro. ¿Y cuándo sí tiene sentido implementar una inteligencia artificial generativa? Bueno, tiene sentido igual que cualquier otra herramienta. Es decir, por ejemplo, el OCR, ¿no? El OCR es una tecnología que capturaba caracteres, ¿no? Y los transformaba de un carácter impreso, vamos a decir, o escrito a mano, en un carácter reconocible por un ordenador. Y esto es una tecnología pues, antigua, ¿no? Ya lleva mucho tiempo. Y yo vendía soluciones hace 6-7 años con OCR. Y claro, el handwritten, el escrito a mano, no lo cogía bien. Claro. Pero con IA generativa lo coges sin ningún problema. Perfecto. Entonces ahí tienes un ejemplo de algo que no funcionaba antes y que resulta que un caso de uso que no te salía, una lectura, por ejemplo, de temas de la ITV, ¿no? Que los mecánicos escriben cosas a mano y no te sale. En ese momento, hace 6 años, no salía. No se podía. Pero ahora sí, y lo haces en un momento. ¿Podrías daros algún ejemplo donde hayas visto que la implementación de la inteligencia artificial haya impactado directamente en el revenue, es decir, en el negocio más intrínseco de la empresa, en ganancias, en resultados más financieros? Sí, bueno, en muchos. O sea, esa es la intención. De hecho, parte de mi labor es filtrar, incluso con los clientes, filtrar los POC like a toy de servicios que vayan a impactar. Y esa es mi labor. Yo tengo como 2 roles, ¿no? Un lado más comercial y otro lado un poco más consultiva. Te pongo un ejemplo, no sé, de infraestructuras o de mantenimiento de infraestructuras, ¿no? Hablando con un cliente hace un par de meses, decía, oye, nos gustaría tener un sistema para documentar el conocimiento de los técnicos que están a punto de jubilarse. ¿Vale? Y desarrollamos pues, una herramienta para eso, ¿no? Y al final lo que pasa es que los técnicos tenían un grupo de WhatsApp entre todos los técnicos. Entonces, claro, cuando un técnico más junior recién entraba y quería hacer una pregunta técnica, pues la lanzaba ahí al WhatsApp y a veces le respondían, a veces no. Y los técnicos pues, más mayores, que tienen más conocimiento, suelen estar más liados. Entonces, no te contestan. Pero cuando tú capitalizas el conocimiento que tiene un técnico a punto de jubilarse, pues primero retienes en la empresa ese conocimiento que es un poco intangible, pero por otro lado, un técnico más junior puede hacer esa pregunta a ese cerebro de conocimiento de la compañía y la respuesta es inmediata, ¿no? Y con el móvil él puede hacer una foto a un elemento que tiene que reparar y reconoce la inteligencia artificial, reconoce cuál es el elemento, le muestra el manual de instrucciones, le muestra un plano y además le muestra cómo otros compañeros han resuelto ese mismo problema. Y eso hace que tú hagas, en vez de 200 actuaciones en un día como equipo o 20 actuaciones, pues hagas 25. Y eso impacta en un equipo de operaciones, ¿no? En un field service operations, en operaciones masivas de campo, que pasa igual que en la logística, que como los márgenes son muy pequeños, pues un incremental, aunque sea pequeño, de una optimización que hagas, pues te puede cambiar el panorama. Pues justo me has hecho el link perfecto, porque ahora mismo te iba a preguntar un poquito ya más del sector de la logística y la intralogística, ¿no? Al final es un sector donde hay mucho Internet of Things, hay mucho elemento, mucho aparato, vamos a decir, con sensor, pero a veces ese dato no se explota. Sí. ¿Qué puedes decir sobre ello? ¿Qué crees que se podría llegar a hacer que no se hace hoy en día con esos elementos? Mira, aquí hay 2 aproximaciones. Una de ellas le pasa también a muchas empresas que
que ya están capturando muchos datos y pasa mucho con IoT, por ejemplo, ¿no? IoT, tienes la capacidad de capturar muchísimos datos. Entonces la compañía llega y dice, no sé qué hacer con ellos. Tengo un montón de datos y no sé cómo utilizarlos, ¿vale? Entonces ahí tienes que hacer una consultoría, no tanto de informática, no tanto tecnológica, sino que más de proceso, ¿no? Sí, ahí tienes que conocer muy bien el sector, el mercado. Y por otro lado, creo que pasa mucho que no tienes acceso, a veces no tienes acceso a todos los datos que a ti te gustaría. Entonces aquí, pues por introducir un concepto diferente, es la calidad del dato, ¿no? Entonces creo que a nivel intralogística tienes que asegurarte de tener un buen volumen de datos, tienes que asegurarte de tener una buena calidad del dato, y quizás yo, como un outsider, porque no conozco tan bien este sector como podríais ser vosotros o tú, yo te diría que podría ser incluso interesante conectarse con los datos de fuera, es decir, una intralogística que esté conectada con una logística exterior. Porque al final, si tú puedes tener la intralogística súper pulida, ¿no? y trabajar al milímetro, pero mañana hay un piquete en la carretera y no te llegan los paquetes, no te llegan los paquetes. Producto, no te claro, llega... entonces tú puedes saber más o menos cuándo va a llover, cuándo va a nevar, puedes saber cuándo puede haber un piquete, ¿no? Porque al final, ¿no? Si hay un piquete, pues tú lo sabes antes, lo sabes un par de días antes, 3 días, 4 días, una semana antes, porque se está calentando el ambiente, no lo sé, ¿no? Entonces tú podrías coger esos datos de estadísticos quizás o de qué es lo que está pasando fuera, cosa de que dentro de la logística, ¿no? La intralogística pueda coger esa información también desde fuera. Es una opinión, ¿eh? Por ejemplo, ¿tú sí crees que la tendencia en este sentido va más en cuanto a predecir, en ese mantenimiento predictivo, en ese ser capaz de tomar decisiones antes de que ocurran? Mi sensación es que la logística en general y la intralogística son áreas en las cuales los procesos están bastante pulidos, los procesos ya están bastante medidos, ¿no? Tenemos, como trabajamos dentro de un warehouse, de una nave, ¿no? Ya tenemos control sobre Wi-Fi, tenemos control sobre los sistemas. Un entorno cerrado, vamos a decir, ¿no? Sí, es un laboratorio, ¿no? Entonces, creo que hay muy pocas áreas en las que medir más fino te pueda dar una ventaja competitiva mayor. Con lo cual, aquí yo quizás empezaría a pensar out of the box, ¿no? ¿Qué pasa fuera de mi entorno de laboratorio que pueda ayudarme a mejorar mi operación? Y si fueras una empresa dedicada a la logística, intralogística, y nunca hubieras hecho ciencia de datos, ni hubieras empezado a explotar los datos, ni sepas casi qué es eso, ¿qué consejo le darías en cuanto a por dónde empezar? Estoy perdido, no sé qué hacer, escucho esto y a lo mejor se me queda grande, ¿no? ¿Por dónde empezarías? Voy a ser pesado, y los procesos. Es decir, yo primero empezaría quizás documentando los procesos. Porque seguro que todo el mundo, hay mucha gente con mucha experiencia en estas empresas, no me da la sensación de que haya una alta rotación en la capa de management, ¿no? Quizás los managers pues, se pueden mover a otras empresas, pero siempre es dentro de la intralogística, dentro del sector, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho conocimiento que no está estructurado, ¿no? Entonces, yo primero empezaría por documentar ciertos procedimientos, hacer grupos de trabajo en los que se entienda cuáles son los procesos que se podrían mejorar, cuál es la sensación del trabajador, qué procesos se podrían mejorar, y luego que haya un equipo de data, o montar un equipo de data, que puede ser una persona, ¿no? O 2 personas, que se aseguren de la calidad del dato, que se aseguren de cómo podemos coger datos, recuperarlos, ¿no? del ambiente, vamos a decir, y luego compilarlos en un sitio, ¿vale? Para empezar a explotarlos. Creo que esas son las 2 primeras cosas que trabajaría. Procesos, que son personas, y luego los datos. Y luego al final entraría la tecnología. ¿Me podrías dar algún ejemplo en el sector operaciones, industrial, logístico, donde en Turing o en alguna experiencia pasada hayáis tenido éxito? Sí, estamos trabajando en una empresa manufacturera de coches, y justamente es un ejemplo que estaba comentando, que hay... La operación lleva 30 años funcionando, ¿no? Está ya muy hilada, está hilada finito ya. Súper fino. Entonces, ahí pues lo que te queda es mirar fuera
¿no? Hacer predicción también, evidentemente. La predicción es una cosa que siempre puedes hacer porque los entornos son cambiantes, ¿no? Cuando antes tenías un elemento que te venía de Alemania, ahora viene de China, ¿no? Entonces, los entornos son cambiantes y quizás pues, yo lo que trabajaría, o lo que hemos visto, ¿no? Es trabajar fuera, qué es lo que pasa fuera, para que hayan sistemas autónomos. No quiero entrar en detalles muy técnicos, pero tú puedes crear un ecosistema de agentes de inteligencia artificial que vayan tomando decisiones. Es decir, si sé que hay un piquete o sé que la predicción de la EMET dice que va a nevar en una zona, pues que un agente de inteligencia artificial vaya a consultar a la base de datos para que vea si es que tenemos los repuestos o las piezas suficientes y si no, porque también podemos cruzarlo con los pedidos, ¿no? Yo ya tengo los pedidos de los coches y tengo mi base de datos de los elementos que tengo ¿no? que tengo que usar para construirlos. Entonces, yo ya puedo saber cuánto me van a durar esos elementos, ¿no? Esos repuestos o esas partes y piezas. Con lo cual, si yo sé que va a venir pues, una nevada la próxima semana, quizás debería estar pidiendo más, ¿no? O pedirle al proveedor que acelere. Entonces, estoy metiendo cosas dentro del laboratorio, vamos a decir, de la planta, pero también desde fuera, ¿no? Entonces, ahí volvemos a la importancia del dato, ¿no? Es que si no hubiéramos tenido esa base de datos, ese global, no podríamos hacer ninguna de estos cruces ni poder tomar ninguna de las decisiones. O sea que sí, volvemos es que, al dato. Es que es inherente, es decir, la IA es dato. Puede haber datos sin IA, pero no puede haber IA sin dato. Entonces, lo que todos tenemos que asegurarnos es de tener unos datos completos, ¿no? Que sean consistentes, un histórico suficiente y que los datos estén limpios, ¿no? y que yo pueda trabajar con ellos, ¿no? No voy a hablar de nada técnico del mundo del dato, pero esencialmente que tenemos que tener los datos bien, ¿no? Y con eso podemos trabajar con un sistema hormonado de datos, que es lo que sería una inteligencia artificial, sobre todo la generativa, claro, ¿no? Claro. Entonces, si tienes mal los datos, pues los resultados que te van a dar son malos, ¿no? Me ha gustado mucho al principio, como has comentado y has repetido varias veces, ¿no? La importancia de las personas en una de estas transformaciones. Volviendo al tema de las personas, al final son los que, el ownership, son los que van a llevar adelante, son quienes van a poner el presupuesto. En este sentido, ¿crees que es más importante las personas, el presupuesto, la tecnología elegida, el proceso? No, es la persona. La persona. Es la persona. O sea, hoy seguimos siendo personas las que trabajamos en la empresa, ¿no? Hay algunos gurús en California que dicen que no necesitamos a las personas, que yo puedo tener agentes de IA y llenar mi empresa de agentes de IA, ¿no? No voy a decir que no, pero al final esos agentes de IA tiene que haber una persona detrás, que puede ser el CEO, ¿no? Yo tengo mi empresa, soy el CEO de mi empresa y yo voy a trabajar solo con agentes de IA, ¿no? Vamos a ser yo y mis agentes de IA. Pero aún así, ha habido una persona, que he sido yo, que ha descrito los procesos, descrito la operación y descrito cómo los agentes de IA tienen que trabajar. Con lo cual, al fondo, somos personas. Con lo cual, para mí, lo más importante son las personas y creo que las empresas tienen que dedicar esfuerzos y presupuesto a formar a sus empleados. No es formarlos, cuando me refiero a formarlos, no es solamente darles un curso de Copilot de ChatGPT y decir, mira, así se usa, ¿no? Así buscas tú, para que la gente en su tiempo de trabajo pues busque hoteles del fin de semana, ¿no? O no. Entonces, no es eso, no es resúmeme un correo, lo sabe hacer, sí. ¿No? Tradúcemelo al chino mandarín, lo sabe hacer. Ese no es el tema. El tema es cómo yo formo a mis empleados para que ellos tengan más herramientas y conocimientos tecnológicos para poder cambiar los procesos, mejorarlos o cambiarlos. Entonces, si tú le das a una persona herramientas para que esa persona pueda descubrir o inventar o crear procesos diferentes que mejoren la operativa de la empresa, eso es lo que la compañía tiene. En el fondo son los que están en el día a día y pueden ver realmente cómo mejorar ese proceso, dónde está fallando, dónde se puede hilar todavía más fino. Claro. ¿Cómo sabe el CEO cómo se está trabajando en la Tierra? ¿No? Y no es un comentario despectivo, sino es un comentario de que no da la vida. Es decir, el CEO tiene que estar preocupado a sus tareas. Claro, y son tareas extremadamente importantes que son capitales para el funcionamiento y más que para el funcionamiento, para el futuro de las compañías, ¿no? Esa es la función de un CEO para mí en este entorno, ¿no? Con lo cual, la gente que más sabe de la operación es la que está
realizando la operación. Y esas son las personas que te van a descubrir mejores maneras, más eficientes de realizar esa operación. Yo me centraría en ellos. Por eso ahora, por ejemplo, lo que estamos viendo en muchas compañías es que se están montando grupos de empresas, o sea, grupos de trabajo en los que hay una persona que está trabajando físicamente con su operación. También hay business partner, que tienen conocimiento del negocio, pero también de un entorno, vamos a decir, más tecnológico. Gente del dato, ¿no? Que depende de estas nuevas figuras, ¿no? Del CIO, ¿no? O como el CDO. Y luego el CIO por encima recibiendo información de cuáles son los procesos, más un resumen, ¿no? Entonces yo creo que pasa todo por darle las herramientas a las personas que están trabajando. Y aquí hemos ido hablando durante toda la conversación un poco de esos equipos directivos, esos CEOs, empresas que tienen claro que hay que hacer algo, incluso a veces demasiado claro, y van por delante de muchos otros pasos que hay que tomar antes. Pero vamos a ir al caso contrario. Es decir, una empresa que es más tradicional, que cree que no hace falta, que funciona muy bien, que yo tengo mis clientes, yo tengo muy tal. ¿Qué le dirías a ese CEO o a ese director más clásico para hacerle ver que realmente un cambio a veces puede venir bien? Sí. Una de las grandes disrupciones de la inteligencia artificial generativa es que pone al alcance de muchas personas o de todos una tecnología que te empodera mucho, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que realmente pasa? Que ahora tú no necesitas tener una gran masa laboral para hacer una operación, ¿no? Entonces, el problema de empresas que no adopten la inteligencia artificial generativa, inteligencia artificial general, vamos a decir, y también generativa, es que se van a encontrar con players más pequeños que tienen o que han adoptado o que han conseguido llegar a las mismas capacidades que una persona, ¿no? Un despacho de abogados, imagínate, que tiene a un equipo de administrativos que están por detrás de los abogados, ¿no? de los socios, que les dan soporte y que les buscan documentos y que buscan unas sentencias, ¿no? En todos esos fondos documentales enormes de los despachos. Y ahora imagínate que tú y yo tenemos un despacho, ¿no? Somos los dos abogados, pero no necesitamos tener a un equipo administrativo detrás. ¿Por qué? Porque decidimos tener todo en digital y decidimos tener un repositorio enorme de datos al cual le conectamos una IA generativa. Y le pedimos que nos ayude a compilar información. No estoy diciendo que nos ayude a preparar una defensa. Estoy diciendo que nos ayude a encontrar información y a resumirla, ¿no? Y que nosotros tengamos que verificarla, matizarla, pero entre dos personas estamos haciendo un trabajo que quizás lo están haciendo 20 o 30 en otro sitio. Y en esas empresas más pequeñitas, ¿recomiendas que acudan a pedir ayuda, que lo intenten hacer por su cuenta? ¿Qué crees que es la mejor opción? Eso va a depender de la compañía, ¿no? Es decir, lamento no decir nada categórico, pero, los servicios de consultoría en inteligencia artificial no son económicos, porque hay que tener un conocimiento muy grande sobre la inteligencia artificial, sobre la tecnología en sí, para poder responder de manera solvente a un problema y no inventarse cosas, ¿vale? Entonces, no es tan fácil. Con lo cual, yo he tenido situaciones en las que me han contactado pymes, ¿no? A Turing, para pedirnos servicios. Entonces, yo lo primero que hago es intentar hacer un baño de realidad y decir, nuestros servicios quizá no están orientados a una compañía como vosotros. Aún así, si tú quieres que nosotros te ayudemos, va a ser una inversión. Y puede ser llegar a ser una inversión grande, ¿no? Para una pyme. Entonces, si tú quieres que trabajemos con nosotros, o sea, con vosotros, tráeme algo que si lo cambiamos, lo petas. Petas el mercado. Es decir, tráeme algo que si te ayudamos a cambiar ese proceso, tú resulta que en vez de tener a 2 comerciales vas a poder tener a 30. O en vez de llegar a 50 clientes, puedas llegar a 1.500. O sea, si encuentras algo que se te ocurre a ti, que tú conoces tu negocio, que te ayude a escalar, seguramente 20.000, 30.000 euros no va a ser nada, va a ser una inversión. Cuando a ti te dicen que un servicio, eres una pyme y un servicio puede costar 20, 30.000 euros, tú dices, madre mía, ¿no? Quizás no puedo tener eso. Claro. Pero si lo piensas desde el punto de vista estratégico y dices, es que yo creo que si cambio esto, voy a ganar 3 millones, tienes que hacerlo.
Sí, que en el fondo está primero en pensar tú, por tu cuenta, qué quieres conseguir. No Sí. ir como un... Y ¿sabes qué pasa? Que es interesante porque esto no se lo puedes preguntar a un copilot, a un ChatGPT. Claro. Esto lo tienes que saber tú, eso lo Porque sabes. tú conoces el negocio, Claro, tú conoces tu... tú conoces, tú conoces cómo se mueven, conoces cómo van a responder tus clientes. Porque al final los clientes mienten, ¿no? Sí, sí, Clientes eso mienten. haces preguntas, Siempre, pero luego... se pasa siempre, los clientes mienten. Entonces, la IA es un poco boba, la IA generativa, ¿no? Y se cree todo lo que tú le dices. No, ahora está mejorando, es verdad. Sí. Pero de momento la IA generativa se cree todo lo que tú le dices. Y los clientes mienten. No, no eres tú, soy yo. No es un tema de precios, es un tema de lo que sea, de características de tu producto. Entonces, ese olfato lo tenemos los humanos y no la inteligencia artificial. Vale, digo, en algún momento he visto que hablas o que dices que impulsas, ¿no?, un modelo de datos y de inteligencia artificial responsable. Cuando hablas de esta inteligencia artificial responsable, ¿a qué te refieres o qué quiere decir esta frase? Trabajé durante 8 años en una compañía, se llama Iron Mountain, que es principalmente custodia, es gestión de datos, pero está muy enfocada en la seguridad y la custodia, ¿no? En protección de datos también. Entonces, me he formado también en LOPD y GDPR, que son, ¿no?, las normativas de protección de datos. Que, por cierto, los españoles o España va muy por delante de otros países. Estamos como a una altura de Finlandia a nivel de responsabilidad del dato, ¿no?, en la protección. Con lo cual, eso se me metió en el ADN, ¿no? Entonces, con los datos pasa que hay muchos, de mucha profundidad y de muchos usuarios. No solamente usuarios empresariales, sino que también de personas, ¿no? Entonces, uno debe ser responsable para tratar los datos de los clientes, porque al final hay una cuestión de confianza, que no voy a entrar en nada legal, ¿eh? Sí. Porque, ¿no?, hay una línea roja, pero hay una cuestión de confianza, ¿no? Entonces, tú puedes hacer... O sea, el dato te permite hacer muchas cosas y te permite conocer muy bien a la gente, ¿no? Entonces, creo que el ser responsable con aquello tratamiento que tú realizas sobre el dato es vital. De hecho, gracias a esto, pues Europa siempre nos quejamos y agradecemos como usuarios finales que Europa vaya por delante y que sea muy garantista, ¿no? Entonces, las empresas se quejan porque no te dejan hacer ciertas cosas que te encantaría hacer, pero para los usuarios, para los usuarios europeos es muy positivo, ¿vale? Entonces, yo creo que las compañías deben adoptar de una manera responsable la gestión del dato y de cualquier manera pues tenemos a Europa por detrás con AI Act, ¿no? O con la GDPR, el GDPR, el OPD, ¿no? Aquí lo que es en la normativa española, que asegure de que el tratamiento que estamos realizando de los datos de nuestra gente sea el apropiado, ¿no? Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Tenemos todos smartwatch, ¿no? ¿Qué pasaría si yo llevo el smartwatch todos los días y la empresa, que es la propietaria de mi smartwatch, resulta que es adquirida por una aseguradora, ¿no? Entonces, bueno, eso podría hacer que a las personas que hacen más deporte, pues las primas sean más baratas, ¿no? Claro. Es ideal, además, ¿no? Sí. Porque tú, como aseguradora, podrías decir, claro, yo le puedo ser más competitivo, porque a la gente que hace más deporte, yo la beneficio. Ya, pero estás ¿y el otro lado? poniendo más caro el seguro a alguien que no hace deporte o que tiene que tiene el ritmo cardíaco de una manera, ¿sabes? Personas que quizás por unas eventualidades estén en un entorno laboral estresante y resulta pues que su ritmo cardíaco sea mayor y su temperatura corporal sea mayor y eso resulte que parezca que puedes estar enfermo, que puedes tener una dolencia, entonces pues el seguro te saldrá más caro. Entonces, una cosa que puede ser profundamente conveniente por un lado es injusta, y evidentemente no voy a hablar de la legalidad, pero es injusta para otros, con lo cual la responsabilidad del dato tiene que ser una de las 3 patas más importantes, además de esa limpieza y esa calidad, ¿no? Pero también la responsabilidad del dato. Y aquí, como tú bien decías, ¿no?, mucha gente se queja de que en Europa al final la regulación a veces puede incluso llegar a frenar la innovación versus en otros países, o que aquí al final nos regulamos pero dejamos que después utilicemos herramientas o tecnologías de fuera que a lo mejor no están tan reguladas. Aquí dos preguntas. Una, ¿cómo ves y si crees que esto es verdad? Es decir, que esa regulación excesiva en algún momento puede llegar a frenar la innovación dentro de Europa. Y después, en cuanto más al tejido empresarial español, ¿cómo ves que están avanzando en transformación digital? Es decir, ¿crees que está frenando? ¿Crees que no está frenando? ¿Crees que no afecta? Sí afecta.
Afecta. O sea, la respuesta es categórica. Afecta porque si yo quiero montar un servicio de, no sé, de entrenar a una inteligencia artificial con los iris de las personas, algo que se hace de Estados Unidos, por ejemplo, y te dan un par de... ¿no? Cientos o 20 euros o 20 sí, lo que sea por tu criptos iris, o... claro, eso no se puede hacer en Europa, ¿no? No está permitido. Entonces, efectivamente, si yo soy una empresa que quiero hacer una inteligencia artificial entrenándola con los iris de la gente, pues eso es una cosa que no puedo hacer, ¿no? Y en España es más de lo mismo, es decir, estamos en Europa y somos uno y a nivel regulación, con lo cual hay una afectación a ese desarrollo, ¿no? Pero creo que, y volviendo a la responsabilidad, creo que no debería ser el desarrollo tecnológico más acelerado, no debería ser un driver para tomar decisiones a nivel gobierno o a nivel comunitario, va a decir vamos a liberar, ¿no? estas prácticas. Porque va totalmente en contra de los intereses y de los derechos, al final de cuentas, de sus propios ciudadanos. Con lo cual, es algo con lo que tenemos que vivir. Y deberíamos poder vivir. Es decir, el entrenar una IA con iris o que todas las empresas conozcan todos los datos y cuánto calzo, ¿podría ser conveniente? Pues seguramente sí. Seguramente pero no es sí. imprescindible. Pero no es imprescindible. Hemos desarrollado nuestros negocios a lo largo del tiempo sabiendo, es verdad, cada vez más sobre nuestros usuarios, pero siempre hemos podido desarrollarlos. Es decir, si nos marcamos unas normas entre todos, al final competimos igual. ¿Qué pasa? Y por ahí entiendo que va tu pregunta. Pues hay en Estados Unidos, en Asia, en China, pues son más flexibles y avanzan más rápido que nosotros, seguramente. Pero quizás sus usuarios, ¿no? Y sus vecinos no hayan considerado todavía cuáles son las implicaciones futuras que va a tener el hecho de que se compartan mis datos de una cierta manera más amplia. Y ahí, volviendo otra vez, ¿cómo ves un poco el tejido de empresas de España? Siempre se dice que hay mucha pyme, que hay empresas, ¿no?, que no son tan grandes. ¿Crees que la transformación digital se está llevando a cabo en este tipo de empresas? ¿Crees que es algo que va mucho más dedicado solamente a grandes multinacionales y que por lo tanto a lo mejor el tejido aquí es menos avanzado en este sentido? Sí, no, eso es evidente y tiene un sentido. Y es que una pyme tiene otros dolores. Es decir, tú que eres el CEO de una pyme tienes que asegurarte cada día que te levantas de que vas a poder pagar las nóminas, ¿no? Entonces, tus preocupaciones del día a día probablemente pasen mucho más por una preocupación o por un entorno más ground level, es decir, más a necesidades básicas, vamos a decir, como una pirámide de Maslow, ¿no? Primero hay que dar de comer. Sí, hay que comer, dormir, claro, y ya está. Y luego al final, cuando ya seamos una compañía muy grande, como Microsoft, ya nos preocuparemos de un entorno social, ¿no? Pero las pymes están muy preocupadas de la operación del día a día. Con lo cual, vuelvo a la formación. Si tú eres el CEO de una pyme y tú te preocupas de pagarle un curso en una plataforma de estas que valen un par de euros, un cursillo, ¿no? De una tecnología, estamos hablando de la IA, ¿no? Pero de una tecnología para que estas personas aprendan nueva tecnología y vean qué funcionalidades tiene, probablemente esas personas, con un esfuerzo económico muy bajo, te vayan a traer innovaciones. Con lo cual, cuando hablamos de una empresa pequeña, yo me centraría mucho más en la formación y me centraría mucho más en que mis empleados entiendan, de nuevo, qué es lo que es la IA y en qué cosas se puede utilizar. Porque con un esfuerzo muy pequeño probablemente te puedan traer grandes resultados. Y aquí, como te comentaba, ¿no?, al final en Smartlock nos dedicamos a la automatización de centros logísticos y almacenes, y algo que se tacha muchas veces en este sentido es la destrucción de empleo, y que vamos a quitar puestos de empleo, cuando realmente lo que decimos es que generamos empleos de más valor o de valor añadido dentro del sector. Aquí también hay un mito muy grande que dice que la inteligencia artificial nos va a quitar el empleo a todos y vamos a estar todos sentados comiendo palomitas en nuestra casa. Sí, y que además va a haber un ente que nos va a dar un salario por no hacer nada, ¿no? Sí, entonces, vale. ¿Qué opinas sobre el mito de que la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo a todos? Bueno, tal cual como lo has definido es un mito. Tal cual como lo defines. La inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo. Es decir, van a haber personas que
que sepan inteligencia artificial, cualquier empleado, cualquier tipo de persona, que sepa inteligencia artificial y que según vaya avanzando el desarrollo de la tecnología, pues añade valor. Te voy a poner un ejemplo muy claro. Hace 20 años, decir en tu currículum que sabías paquete Office, wow, ¿no? Ahora me gustaría saber qué personas están poniendo en su currículum que saben paquete Office, Word. Que saben usar Word. Ya no es un valor saber utilizar Word. Se da por sentado que todo el mundo sabe mandar un correo electrónico y que sabe utilizar Word. Con la IA pasará igual. Entonces, por responder a la pregunta, ¿la IA quitará trabajo? Sí lo quitará, o se quedarán sin trabajo personas que no hayan adoptado la IA o cualquier otra tecnología como forma natural de trabajar, ¿no? Más óptima. Y por otro lado, la IA nos va a quitar trabajo o va a eliminar trabajo de la masa laboral también. También, porque lo que estamos haciendo, todas las compañías, es intentar optimizar. Y optimizar es hacer lo mismo con menos recursos, o con los mismos recursos hacer más. Con lo cual, la masa laboral sí que se va a adelgazar. Porque, por lo que hablamos antes, de que yo ya ahora tengo una capacidad, una empresa más pequeña va a tener la misma capacidad que una más grande de hacer lo mismo. El ejemplo de los abogados. Esto es así. Entonces, quizás cuando hablemos de un despacho grande de abogado que tiene 100 personas asistentes, ¿no? Asistentes de los abogados, quizás no necesite yo 100 personas. Si necesite igual 20. Con lo cual, va a haber una masa de personas que se tendrán que reconvertir. Con lo cual, creo que sí eliminará puestos de trabajo. Para eso es la inteligencia artificial. Y otras tecnologías también lo son. Y probablemente animaría yo a la gente a formarse y a aprender esta tecnología lo más rápido posible. Es decir, ir avanzando. Ir avanzando. Es decir, no decir, bueno, ya cuando me llegue a mí dentro de 5 años. No, porque dentro de 5 años el decir que usas ChatGPT o que te has sacado un cursillo en Udemy y ChatGPT va a ser lo mismo que el paquete Office. Y aquí, por lo que estás diciendo todo el rato, entonces también entiendo que las barreras de entrada en muchos sectores también se van a ver reducidas, ¿no? Porque al final, como tú decías, ¿no? Un bufete de abogados de 100 personas versus uno de 3, a lo mejor antes ni me planteaba empezar a luchar o a entrar en ese sector y ahora a lo mejor sí que emprendo, sí que empiezo mi negocio, sí que voy entrando... Claro, totalmente, porque una persona, o sea, la gracia de la inteligencia artificial generativa es que te empodera o que es como esteroides, ¿no? Una persona con esteroides. ¿Por qué? Porque quizás yo, que tengo un conocimiento de un negocio en concreto o de una línea de negocio en concreto, pues quizás ya puedo montarme mi propio mini software de recursos humanos para gestionar a los 4 empleados o los 10 empleados que ya tengo. Quizás no necesito irme al tremendo, ¿no? Y esto pasará con un CRM, ¿sabes? Porque quizás no necesitas tener un gran CRM para hacer 4 labores que son las clave para tu compañía. Quizás lo puedes hacer con tu paquete Office o con Google. ¿no? Sí, que la tendencia además también siempre es de que cada vez vamos a tener programas más hechos por y para nosotros, ¿no? Claro, y de hecho la tendencia ahora mismo con servicios como GitHub Copilot es que los mismos empleados de las empresas puedan, vamos a decir, programar con todas las consideraciones de calidad, ¿no? que podríamos hacer, pero que puedan programar unas cosas básicas, esenciales y llegar muy alto, ¿no? Pero herramientas como esa te permiten programar sin saber mucho. Hablamos del vibe coding, que es muy famoso en Internet ahora mismo, pero el fondo es que una persona con unos pocos recursos, que son grandes tecnológicos, pero que son unos recursos medianamente económicos, puede hacer que entre en un sector donde yo antes ni siquiera me lo pensaría. El sector de los abogados es claro, ¿eh? Yo no puedo montar un despacho de abogados solamente con tres personas o con un departamento de soporte de 5 personas. Es que quizás ahora sí. Claro. Y el reto de los grandes despachos es ese. Nos pasa igual a las consultoras tecnológicas. Claro. Exactamente igual. Es decir, el mercado se va a revolucionar en los siguientes 2 años, seguro. ¿Y cuál es el mito sobre la transformación digital que más escuchas y más te cabrea escuchar porque dices que esto es falso a más no poder? La gente centrada en tecnología. Creo que tu pregunta, esta tiene que ver mucho con la primera. ¿no? Es decir, y es la que yo aprendí hace unos cuantos años, de que pensaba que todo venía de la tecnología. ¿Vale? Pero no es así. Creo que ese es uno de los mitos grandes. El mito se responde con el capital humano. Y ya
cerrando un poco y vamos yendo más a algo práctico. Si alguien que nos escucha quiere empezar por hacer algo, sin hacer grandes presupuestos, sin hacer grandes nada, yo estoy en mi casa, estoy en mi empresa, ¿qué es lo primero que debería empezar a hacer dentro de mi negocio? Lo primero que yo haría, y perdón si me repito, es yo sentaría a un directivo de mando medio con un experto que haya de la empresa en datos. Si es de gente de informática y la puedo medio formar en datos, estoy pensando en una empresa más pequeña, pero en una empresa grande pues es algún data manager, alguna persona que controle bien de datos y un usuario de negocio. ¿Vale? Un usuario que esté haciendo las cosas de la operación real. Yo juntaría a esas 3 personas y que esas 3 personas, fuera de una gran dirección, de un C-level, hagan un brainstorming de qué cosas podríamos mejorar. No cuesta dinero. Es decir, esto es como de un grupo de música. Tú compones una canción solamente con 3 personas y una guitarra y un tambor, ¿no? Entonces, al final, creo que no cuesta dinero, y poner a 3 personas de la compañía a pensar puede hacer que la situación cambie, ¿no? Y luego decidir dónde invertir, ¿no? Y luego ir con un mini plan de negocio y decirle a un C-level, oye, hemos visto este proceso, que si metemos esta tecnología podríamos acelerar. Pues eso es un POC. Ahí probamos ese concepto. Y el concepto es un concepto de mejora de un proceso o reestructuración. Igual un proceso hay que destruirlo, echarlo por los aires y reconstruir y empezar de cero. Pero primero empecemos por el proceso. Y presentémosle a nuestro C-level una POC. Pero una POC no like a toy. Una business POC. Y ya por ir terminando, Diego, como experto en inteligencia artificial y gestión del dato, ¿qué tendencias ves a futuro? ¿Cuál crees que va a ser la tecnología que vaya adelante, que más éxito vaya a tener, o que ves realmente que ahí está, ¿no? el dar en el clavo? Bueno, es una pregunta complicada y es una pregunta de bola de cristal, ¿okay? Pero tomo el reto. Totalmente, vamos tomo el reto. Yo lo que estoy viendo es que hay 2 áreas en las que es complicado transformarlas en un commodity, ¿vale? Las áreas de la fuente del dato, ¿no? Por ejemplo, tu correo electrónico. Sí. En tu correo electrónico tú tienes toda tu historia, vamos a decir, ¿no? Electrónica de todas las conversaciones que has tenido con amigos, ¿no? Entonces ahí hay una masa de datos que no se puede transformar en un commodity, ¿no? Porque hay un dato histórico acumulado. Y luego la otra es probablemente los software grandes, ¿no? Los software que mantengan o que hosteen esos datos, ¿no? Me refiero a un gran CRM, un gran ERP, un gran ¿no? CMS, estas grandes plataformas como el cloud. Por ejemplo, bueno, el cloud como medio, pero también plataformas cloud. Y probablemente en lo que está en el medio, que serían aplicaciones de software o trocitos de software, trocitos de aplicaciones, como, oye, yo he creado un conector que haga esto, esos probablemente vayan a ir bajando muy rápido. Entonces, irán integrando en las demás tecnologías. Sí, porque esto nos pasó el año pasado, que muchas empresas, o startups, vamos a decir, decían, bueno, vamos a utilizar esta funcionalidad de ChatGPT para entrenar nosotros un modelo y vendérselo a los clientes. Y luego ChatGPT o OpenAI te saca una actualización, porque lo ha visto al mercado, te saca una actualización y dice, pues eso ahora es gratis dentro de la licencia de los 20 euritos. Ya está. Entonces ahora tu comercial de ese servicio va a tener que ir a explicarle al cliente cuáles son los beneficios de que lo hagan ellos y de que lo haga la empresa que vende la solución y que no lo haga la misma empresa con la misma licencia de ChatGPT. Entonces, por eso es que los servicios intermedios de desarrollo de aplicaciones de software intermedias se van a tener que reconvertir y muchas de ellas no sobrevivirán. Bueno, Diego, pues muchas gracias por la conversación, por habernos abierto los ojos y por ver cuál es el proceso importante por donde deberíamos empezar. Podéis suscribiros para poder seguir viendo cualquiera de nuestros episodios. Seguiremos informando, seguiremos aportando valor con diferentes personalidades del mundo de la intralogística, de la logística y personas que no son de este sector. Por lo que suscribiros para poder seguir viendo este podcast y hasta la próxima. Un saludo y gracias, Diego. Gracias a ti.